Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del capítulo que corresponde a Sistema Celular 3. Este se va a desarrollar en dos partes. Doctor Jürgen Espinosa, ¿quién les habla? Empecemos. Vamos a recordar que en el capítulo anterior habíamos hablado sobre la membrana plasmática, que es aquella estructura que divide la célula, delimita la célula y evita que el contenido interno se mezcle con el exterior. Ahora vamos a hablar del citoplasma. El citoplasma es aquella estructura que se encuentra entre la membrana plasmática de la célula y el núcleo. Todo el interior que va a estar compuesto tanto por el citosol, el citoesqueleto, quien le da la estructura, y múltiples organelos intracitoplasmáticos, de los cuales vamos a hablar más adelante en este capítulo. También la célula va a estar constituida por un núcleo. Y es así que vamos a ir revisando todos estos componentes. El citosol. Para esto necesito que se imaginen un plato de sopa de carne con verduras. ¿Ya? La carne va a corresponder a ser el núcleo de nuestra sopa, por eso es una sopa de carne. Las verduras, aquellos elementos pequeños, van a corresponder a ser los distintos organelos de nuestro plato de sopa y el líquido, el líquido que va a contener nuestra sopa va a ser el ejemplo de nuestro citosol. El citosol es una sustancia acuosa que está compuesta por un 75% de agua y va a formar el 55% del volumen de la célula. Contiene una gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas y en este van a ocurrir distintos procesos que son fundamentales para la vida de la célula. En este van a suceder las primeras etapas de descomposición de moléculas que son nutrientes que van a ingresar o van a dar inicio a la síntesis de muchos procesos que son básicos en las células. Entonces no se olviden, el citosol es aquella sustancia acuosa donde van a flotar aquellos organelos intracitoplasmáticos. Como segundo habíamos mencionado que contiene la célula, parte del citoplasma es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es una red de microfilamentos proteicos. Ya pueden ser estos microtúbulos, filamentos intermedios o microfilamentos. Cada uno tiene una característica importante. El microfilamento son hileras de moléculas de actina, dos hileras juntas, que van a tener un grosor de 7 nanómetros. El filamento intermedio son tres hileras de moléculas que van a tener un grosor de 10. Y el microtúbulo obviamente va a ser un poco más grande, que son hileras de moléculas que van a estar en forma espiroidea y van a formar un túbulo. Y este va a tener un grosor de 25 nanómetros. Van a ocupar el interior de todas las células. Como vemos acá, membrana, es el interior de todas las células y mantiene la estructura y la forma. También ayuda a los elementos de movimiento. Aquí vemos en la célula el microtúbulo, vean el grosor, compárenlo con esto. Esto es una visión molecular, es una visión anatómica importante. Y acá vemos los filamentos intermedios y los microfilamentos aún mucho más delgados. En este citoesqueleto sirve también para la organización de la célula y la fijación de algunos organelos o algunas enzimas dentro de estos. También es responsable de los movimientos celulares, como ya lo habíamos mencionado. El núcleo. Vamos a hablar del núcleo antes de los organelos, porque el núcleo es el centro de control de toda célula. Es la parte más importante en todas las células animales y vegetales, células nucleadas. Estas células pueden poseer uno o varios núcleos. Van a estar compuestas por una membrana. Enseguida vamos a ver las partes del núcleo, pero es una membrana doble. El núcleo mide más o menos unos 3 a 10 picómetros de diámetro y algunas células presentan, como les dije, uno o varios núcleos. De importancia porque es el centro de control
porque en este se encuentra el genoma nuclear. Cuando hablamos de la membrana nuclear, conocida también como envoltura nuclear o carioteca, vamos a, vamos a ver que se compone de dos membranas. Como vemos acá, dos membranas, una interna que va a estar en relación al contenido del núcleo y otra externa en relación al citoplasma, que van a estar dispuestas en paralelo. La membrana nuclear externa, como vemos acá, va a estar en continuidad con el retículo endoplásmico rugoso. Y esta también va a estar rodeada por unos ribosomas, que es la característica que le da al retículo endoplásmico rugoso. El espacio que se encuentra, que dispone entre membrana y membrana, se denomina espacio perinuclear y está separado por una distancia de 10 a 30 nanómetros. Y va a ser continuo con la luz del retículo endoplásmico rugoso. En el centro del núcleo hay una estructura que se llama nucleolo. El nucleolo puede ser uno o puede ser varios nucleolos, dependiendo de la célula. Interviene en la formación de los ribosomas. Contiene típicamente, ya les había dicho, uno o varios nucleolos que aparecen como zonas densas de imagen irregular en las imágenes por microscopía. Su función, la síntesis de los ribosomas. Y los ribosomas van a ser, vamos a ver más adelante, quienes den vida a las proteínas. Los poros nucleares, aquí vemos el contenido del núcleo, un nucleoplasma, la cromatina que está dentro del núcleo, el nucleolo, la envoltura nuclear, que es la membrana nuclear, y va a presentar estas estructuras que son poros nucleares. Los poros nucleares son canales acuosos que atraviesan toda la estructura de la membrana nuclear y están compuestos por múltiples proteínas, más de 100 proteínas en los vertebrados que en conjunto se conocen como nucleoporinas. Como son proteínas, van a tener un peso molecular y en conjunto las nucleoporinas van a tener alrededor de un peso de 125 millones de Daltons como peso molecular. Estos poros tienen un diámetro total de unos 100 nanómetros de diámetro y van a estar, este diámetro permite el paso de pequeñas moléculas que son hidrosolubles, ya sea hacia el núcleo o que salgan de este. Y evita que moléculas de mayor tamaño entren o salgan de manera inadecuada, como ya sean los aminoácidos o las proteínas. En cambio, estas moléculas van a requerir un proceso de transporte activo para su transporte, ya sea al interior o al exterior. Los poros nucleares se presentan en un número aproximado entre 3000 y 4000 a lo largo de toda la membrana nuclear y van a constituir una estructura en anillo. A nivel de estos poros va a existir un proceso de unión entre ambas capas de la membrana nuclear. Ambas capas a esta altura se unen dando paso a una estructura de simetría octal en donde las membranas interna y externa se fusionan. Va a existir un elemento que se llama cesta nuclear, que simplemente es una extensión hacia el nucleoplasma de filamentos que se proyectan hacia el citoplasma y median la unión de proteínas de transporte nucleares. Cuando hablamos que el núcleo es aquella, aquel, aquella parte importante de la célula que corresponde al genoma nuclear,
Es porque contiene la mayor cantidad de material genético de la célula y está organizado por esta estructura básica fundamental que es el ADN. Acá vemos el ADN, donde está compuesto por bases nucleótidas de guanina, citosina, adenina y timina. Estas son las bases nucleótidas. Esta sería una base nucleótida de citosina y la unión de estas va a formar el ADN. El ADN de gran longitud, junto a algunas proteínas, como por ejemplo las histonas, van a formar estructuras importantes como son los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es poder mantener la integridad de estos genes y controlar las actividades de la célula mediante la expresión genética. Por eso controla no solo la vida celular, sino la perpetuación de la especie. Ahora vamos a hablar de los organelos. Tenemos distintos organelos en la célula. Ya habíamos hablado del retículo endoplásmico rugoso que está plegado al núcleo. Tenemos un retículo endoplásmico liso, tenemos un aparato de Golgi que van a formar parte de la síntesis y la maduración de distintas sustancias. Tenemos a las mitocondrias, que son quienes brindan energía a la célula. Tenemos los centriolos, lisosomas que van a intervenir en procesos digestivos de la célula y demás. Vamos a ir desarrollándolos uno por uno. Los ribosomas. Los ribosomas, descritos en 1946, son pequeños corpúsculos de unos 12 nanómetros de diámetro, 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de longitud, que utilizan las instrucciones genéticas que contienen en el ácido ribonucleico para poder unir secuencias de aminoácidos y así llegar a la formación de proteínas. Los ribosomas se encuentran en todas las células y también dentro de estructuras celulares como las mitocondrias o los cloroplastos. Los ribosomas van a estar compuestos por moléculas de RNA de ribosómico, que son ARNs específicos para los ribosomas. Cada ribosoma contiene 4 moléculas distintas de RNA ribosómico, 3 en la subunidad grande y 1 en la subunidad pequeña, que viéndolo así, el ribosoma se forma por una subunidad grande, que es 60S, y una subunidad pequeña, que es 40S. En el ser humano, estos RNA se sintetizan en el núcleo, como les había dicho hace rato. En el núcleo es donde se forma el ribosoma. Y estas tres, la cuarta subunidad se sintetiza fuera del nucleolo y se transporta al interior del núcleo para el ensamblaje final del ribosoma. Les había dicho, poseen 3 unidades de RNA ribosómico junto a 49 proteínas. Esto va a corresponder a la formación de la subunidad grande. En cambio, la subunidad pequeña tiene una RNA ribosómica de 18S y 33 proteínas, lo que da lugar a la subunidad pequeña 40S. Les había dicho que el ribosoma actúa en la síntesis proteica, en el dar vida a las proteínas. Comienza cuando una cadena
de RNA mensajero que tiene las instrucciones genéticas derivadas del ADN, copiadas del ADN, se acopla hacia un ribosoma. Imagínense, viaja un RNA mensajero, se acopla a un ribosoma y da la instrucción para que enlace en distinto orden distintos aminoácidos para formar las proteínas. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Las proteínas son un conjunto de aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Bueno, entonces viene el RNA mensajero, se acopla al ribosoma, le da la señal de que tiene que sintetizar, tiene que unir secuencias de aminoácidos y acá participan RNAs de transferencia. Cada RNA de transferencia va a llevar un aminoácido y se van a situar en las unidades A y B. Y una vez que el RNA de transferencia se une al ribosoma, forman el complejo ribosoma-RNA mensajero en las posiciones llamadas centro P y centro A. Y entre las dos posiciones, en el centro P y en el centro A, se forma el primer enlace llamado enlace peptídico. Aquí vemos con una mayor especificidad. Acá se ha formado entre dos aminoácidos un enlace peptídico, un enlace peptídico, un enlace peptídico. Ciclo proteico se llama a toda esta secuencia que se va a repetir hasta formar una proteína. Durante la fase de elongación, este es el centro A con el RNA de transferencia y este es el centro P. El centro A acopla su aminoácido y se une por medio de un enlace peptídico y pasa hacia el centro P. Por el otro lado, el RNA de transferencia que se encuentra en el centro P simplemente se despliega del aminoácido, lo suelta y en ese momento. De esta misma manera, el aminoácido que estaba en el centro A pasa al centro P y un nuevo aminoácido ocupa el lugar del centro A para que nuevas secuencias de aminoácidos puedan terminar uniéndose. Este proceso, este ciclo se repite hasta que el RNA mensajero que se encuentra acá, que trae la información del DNA para que se empiecen a juntar aminoácidos, dé una señal de alto para que concluya el proceso, una señal de parada para que concluya el proceso. Una proteína completa puede ser una cadena de cientos de aminoácidos. Y acaba un segundo detalle. Cuando los aminoácidos superan el número de 100 en una cadena, se llama proteína. Cuando son menos de 100, se denomina polipéptido. Y el polipéptido es una proteína pequeña. El ADN lleva la información no solo para construir proteínas, sino para todas aquellas estructuras que necesita la célula. Vamos a hablar de los lisosomas. Los lisosomas, descritos en 1949, son pequeños sacos. Son pequeños sacos que están cubiertos por una membrana que se encuentran en las células eucariotas. Contienen en su interior distintas enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, que van a cumplir la función de la degradación de moléculas complejas y estas van a estar especialmente en células especializadas
encargadas, por ejemplo, de combatir enfermedades como son los leucocitos, que destruyen a los agentes patógenos agresivos y a los restos celulares que quedan en las células. Tienen un tamaño entre 0,5 a 0,8 picómetros de diámetro y dentro de su estructura van a presentar una membrana que va a impedir que el contenido de las enzimas pueda salir fuera y este contenido pueda dañar a la propia célula, mantiene la acidez interna y también eh, presenta proteínas que cumplen esta función y permiten el paso de adentro hacia afuera de productos digeridos en el lisosoma. Las enzimas lisosómicas se van a fabricar en el retículo endoplásmico rugoso y van a pasar al aparato de Golgi, donde van a sufrir un proceso de maduración. Se di- Estas nunca van a estar solas, las enzimas jamás van a estar solas, porque pueden ser, las enzimas digestivas, pueden ser dañinas para la propia célula. Y es así, cuando hay este tipo de alteraciones, se presentan manifestaciones clínicas como el dolor y la inflamación asociados a la artritis reumatoidea y la gota, que tienen que ver con la fuga de enzimas lisosómicas. Entonces, sufren un proceso de transporte y pueden unirse a distintos tipos de vesículas para formar endosomas, fagosomas y autofagosomas. Acá vemos que por un proceso de endocitosis, la membrana celular engloba distintas moléculas como polisacáridos, lípidos complejos, ácidos nucleicos, proteínas y moléculas que son principalmente nutritivas, se unen a un complejo lisosomal y van a degradar estas sustancias grandes a sustancias pequeñas para que puedan ser utilizadas por la célula como elementos nutritivos. Cuando hablamos de los fagosomas, posterior al proceso de fagocitosis que ustedes ya conocen, cuando la membrana envuelve objetos grandes o restos bacterianos o bacterias enteras, se une a un cuadro, a un, se une con un lisosoma para poder realizar un proceso en donde se destruyan estos agentes patógenos y se elimina el cuerpo residual. Y los autofagosomas son aquellos lisosomas que van a envolver aquellas estructuras que están dentro de la célula que ya han cumplido su función, que ya no se necesitan, las van a degradar por autofagia para poder utilizar los, el contenido restante para poder reutilizarlo dentro de la célula y sea material de construcción celular nuevo. Entonces, acá vemos a mayor detalle el proceso por el cual existe un proceso de fagocitosis, se forma un fagosoma, está el lisosoma, contiene sus enzimas digestivas, se une al fagosoma, inicia el proceso de digestión y bota un cuerpo residual que puede ser eliminado a través de la membrana nuclear. Con esto les doy muchas gracias. En el siguiente video vamos a la continuación del tema.